Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy quiero hablar sobre los archivos de Twitter. Y es que es algo que si bien ya salieron hace tiempo, yo creo que no se le da la importancia que debe de tener. Es algo que salió y sinceramente yo creo que pasó sin pena ni gloria. La realidad es que no se le dio el bombo que se merece, a mi parecer. Y es que, bueno, los archivos de Twitter yo los nombro, ¿no? Como las conspiraciones que se volvieron ciertas. Muy a mi pesar, sinceramente. Y es que lo que se muestra en los archivos de Twitter no es algo precisamente positivo. No es algo de lo que alegrarse. Y es que te comento, cuando Elon Musk compró Twitter, compró algo más que una red social. Y compró las pruebas de cómo ciertas conspiraciones se volvieron reales. Y no, no es una exageración, no te estoy diciendo ningún tipo de cosa, de gancho para que te quedes, ni muchísimo menos. Te estoy contando la realidad. Y es que los Twitter Files son los correos y conversaciones internas de Twitter los cuales fueron expuestos. Y tú dirás, ¿y cuál es la relevancia, ¿no? de que se expongan dichos correos? Bueno, pues te comento. Esta información se entregó primero a Emmett Taibbi y a Barry Weiss, también al escritor Scherenberger. Estas tres personas, junto a otras más que se unieron con posterioridad, fueron los principales redactores de los Twitter Files, los cuales fueron entregados por Elon Musk. Elon Musk, tras dárselo, bueno, pues les dio cierto orden y se fue publicando cada cierto tiempo esta información. De acuerdo, bueno, Musk, al ser el dueño, ha tenido acceso a todo esto, evidentemente, y pensó que era necesario exponerlo para que el mundo lo viese. Se dice, bueno, quien quizás es un poco más, digamos, exacerbado, que no solamente compró Twitter, sino que también compró una escena del crimen. Bueno, y en cierto modo es cierto. Pero ¿de qué se habla en los archivos de Twitter? ¿Y cómo, o sea, qué demuestra todo esto, ¿no? ¿Qué te dice? Bueno, se puede ver censura política al FBI, a la CIA, al Pentágono, censura respecto a la época prohibida de pronunciación, ¿no? En la cual te inyectabas un aceite. Bueno, de instituciones poderosas para encauzar ciertos discursos, tratar de ocultar el escándalo del portátil de Hunter Biden, que para quien no lo sepa, es el hijo de Hunter Biden, perdón, de Joe Biden, que es el actual presidente de los Estados Unidos. Sí, y es que quieras que no, cuando un escándalo va a golpear al hijo de los Estados Unidos, esto tiene una gran influencia. Y el escándalo del hijo de Hunter Biden, creedme que no es menor. Lo podéis buscar por vosotros mismos. Bueno, pues todo esto y más se encuentra en los archivos de Twitter. Y tan grave es decir, ¿qué relevancia tiene todo esto? Bueno, pues como digo, lo podrás leer y ver por ti mismo. Y verás que efectivamente es muy grave. Muestra cómo poderosas instituciones de los Estados Unidos y activistas interfirieron fuertemente en lo que en teoría era la Plaza del Pueblo. Y es que, a diferencia de otras redes sociales, Twitter, por cómo se concibe, era una forma en la cual personas de todo el mundo podían llegar a conectar de una forma muy rápida. Y la intención era precisamente el intercambio de ideas, ¿no? O por lo menos es la función que ha ido tomando con el paso del tiempo. Entonces, claro, tras todo esto, ver la injerencia que ha habido por parte de agencias de una forma tan drástica, creedme que impresiona. Entonces, claro, ahora yo te pido que pienses lo siguiente. Si pudieron e hicieron lo que vas a ver a continuación con Twitter, y te lo dejaré en la descripción todos los links originales para que lo leas por ti mismo, ¿qué no harán con Google, con Meta, con Microsoft, Apple, Amazon, donde buscas, te comunicas, te informas, compras y usas sus servicios a diario? ¿Qué no harán con estas grandes empresas? Porque claro, si lo hicieron con Twitter, ¿qué te hace pensar que no lo harán, por ejemplo, con Google? Que cada vez que buscas algo estés en cierto modo sesgado por lo que quieran que encuentres. ¿Qué te hace pensar que eso no va a suceder? Y como digo, si bien sobre esto se habla desde hace mucho, en muy pocos casos ha sido expuesto de esta forma. Y me explico. Si bien siempre se ha dicho que esta injerencia ocurre
por parte de servicios de inteligencia, de fuerzas extranjeras incluso, porque claro, Twitter no solamente opera en Estados Unidos. Entonces, tienen la capacidad de inferir en otros lugares de una forma muy sencilla. Y hasta que no han salido estos archivos, algunas cosas se han quedado como que eran, bueno, teoría de la conspiración, ¿no? Y que no era cierto, hasta que por suerte se ha descubierto que sí que lo era. Bueno, pues te voy a dejar los pequeños títulos que yo le he puesto a cada uno de los Twitter Files. Y creedme que no es nada corto, no es algo que te vas a leer en una tarde muy posiblemente, sino que necesitarás un tiempo. Son un total de 19. Y bueno, se comenzó hablando de la censura política y el portátil de Hunter Biden, en el cual, bueno, pues se trataba de quitar visibilidad a los posts que hablaban sobre estos temas. Luego también se habla de la lista negra de Twitter, de cómo Twitter censuraba y trataba de apartar del debate público a ciertas cuentas. Luego se dedican 3 posts completos, desde el tercero hasta el quinto, a hablar solamente de la eliminación del presidente de los Estados Unidos, en su momento Donald Trump, el cual, recordemos, fue eliminado por completo de esta red social. Y por supuesto, el acceso al contenido que él había publicado. Estamos hablando de que, si no la que más, una de las personas más poderosas del mundo en su momento fue quitada de un plumazo. Esto, a mi parecer, es algo que tiene que dar que pensar. Pero es que luego, si continuamos, pues vemos de cómo el Twitter, o sea, de cómo Twitter y el FBI iban de la mano para ciertas cosas. Luego también añaden otro hilo solamente para ampliar este anterior de cómo el FBI, bueno, pues iba de la mano, ¿no? Como digo, con Twitter. Luego de cómo el FBI censuraba una vez más sobre Hunter Biden, de cómo había bots y manipulación, incluso interfería o había relación con el ejército de los Estados Unidos. Con posterioridad, incluso el FBI se pronuncia y dicen: es lamentable que los teóricos de la conspiración y otros alimenten al público estadounidense con la información errónea, con el único propósito de intentar desacreditar a la agencia. Estamos hablando de que ya el propio FBI tuvo que pronunciarse, puesto que vio realmente que lo que se exponía no era poco. Y creedme que no es poco. Entonces, claro, cuando tú ves esto, dices: oye, ¿por qué no abrió telediarios en todo el mundo? ¿Y por qué esto no tuvo una relevancia primordial en el debate público? ¿A qué se debe? Bueno, pues que posiblemente esas mismas personas que tenían poder en Twitter para manipularlo como querían, también lo tenían en otros ámbitos de la sociedad, como para que no se hablase al respecto. Pero es que luego, si seguimos, porque vamos ahora por la mitad, pero tienen muchísimo más. También hay relación con otras agencias gubernamentales, también se habla de la época, como digo, de las inyecciones, que aquí no se puede comentar, a nivel mundial, de cómo se trató de manipular ciertos discursos y de cómo se trató de censurar ciertas publicaciones y a ciertas personas que hablaban sobre este tema, de cómo Twitter abrió las puertas a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos para que hicieran lo que considerasen, en cierto modo. Se habla de más censura, de agencias del gobierno, de más de 250.000 cuentas en el punto de mira. ¿Y por qué en el punto de mira? Bueno, por el simple hecho de que no gustaban, de que eran en cierta parte o en cierta forma incómodas. De cómo Pfizer y el negocio del miedo, ¿no? Y jalaron muy fuerte en esta red social. Y cómo, por desgracia, algunas conspiraciones sí que se volvieron ciertas. Es algo que a mí me hubiese gustado que no fuese así y estar equivocado, pero esto ciertamente demuestra que no lo es. Luego se habla también sobre Rusia, de falsos bots, de un fraude mediático enorme, de experimentos mediáticos, de cómo existe un complejo industrial de la censura. O sea, todo esto continúa. Por último, se vuelve a hablar de las inyecciones, ¿no? Y es que es algo que cuando lo lees por completo te deja un cuerpo algo extraño, ¿no? Dices: oye, ¿a qué se debe todo esto? ¿Y por qué todo esto?
en cierto modo uno lo puede entender, incluso lo puede imaginar, pero cuando lo ve, a mí por lo menos me impactó. Y uno piensa, ¿hasta dónde estarán metidos todas estas personas con esta gran influencia? ¿Y hasta dónde estarán estos organismos mencionados metidos en lo que utilizamos día tras día? Entonces, uno le da vueltas a la cabeza. Y si uno se fija también, esto comenzó el 2 de diciembre del 2022, hace más de un año, hace ya un año y medio aproximadamente. Entonces, ¿cómo es posible que no tuviese la relevancia que se merece? Que incluso se pronunciase el FBI y no abriera telediarios. Es algo que a mí me preocupa, porque considero que el debate público debería estar nutrido por ciertas cosas que van a condicionar nuestra vida y no por otras un tanto más ambiguas, ¿no? Que no tienen una especial relevancia. Entonces, ¿por qué no existe este eco mediático? ¿No tiene relevancia todo esto? Bueno, pues te dejo sencillamente que lo leas por ti mismo. Te dejaré todos los enlaces en la descripción para que lo puedas leer tranquilamente desde el origen, que puedas ir a dónde se publicó y lo puedas ver por ti mismo. Y ya por último, decirte que recuerdes proteger tu privacidad y tu soberanía, ya que sin soberanía y sin privacidad, tu libertad es simplemente una ilusión. Un saludo.